El río Turia, que hasta su confluencia con el Alfambra lleva el nombre de Guadalaviar, configura la meseta sobre la que se erige la ciudad de Teruel. El gran foso natural que la rodea hacía prácticamente inexpugnable este asentamiento en la Edad Media, a pesar de encontrarse rodeado por mayores alturas, como los llanos de Caudé y Cella por el norte, el macizo montañoso de Jabalambre al sur, al oeste la extensa muela de Xiquera y al este los cerros Mansuetos, de roja arcilla, de donde se extraería la materia prima de la cerámica turolense. Los orígenes del Teruel actual se remontan al último tercio del siglo XII y las razones de su fundación por la Corona de Aragón fueron de marcado orden estratégico. La anexión del territorio turolense por el Reino de Aragón representa un hito importante de los avances cristianos en la reconquista del Levante peninsular. La nieve, el viento, el frío, el enemigo, se han clavado con intensidad en estos días de diciembre, en estas crudas sierras, dispuestos a devorar las orejas, a cuajar el aliento, a llevarse el calor de estos soldados. La nieve, el frío, el viento, el enemigo, han combatido el espíritu de piedra que los arma, pero no han conseguido ablandar ni han hecho desfallecer esa piedra roja, furiosa y cálida, a pesar de los esfuerzos de la nieve, del frío, del viento, del enemigo, por dejarla blanca, helada, deshecha. Durante las últimas horas del año 1937, en una noche de nieve y frío, Teruel, sin luz, con sus casas destripadas, rodeada por uno y otro lado de armas de destrucción y muerte, sufría los más duros embates de la guerra. Una vez más, la posición estratégica de Teruel llevaba a sus puertas, a sus calles, la destrucción. La batalla de Teruel, en la que los bandos enfrentados concentraron un potencial de fuego hasta entonces desconocido, terminaba el 25 de febrero de 1938. Era el último capítulo de una larga y cruel historia.
Desde que la corona de Aragón, en el último tercio del siglo XII, poblara Teruel en su camino de reconquista, la historia ha hecho pasar por sus tierras 1000 conflictos. Tras su fundación, se suceden las guerras entre las coronas de Aragón y Castilla en los siglos XIII y XIV. Los enfrentamientos internos de las familias poderosas de la ciudad, la defensa de su fuero frente a la comunidad de su alfoz, frente a la propia corona o ante el tribunal del Santo Oficio. Guerras de sucesión, de independencia, guerras carlistas. Se diría que la historia se ha cebado cruelmente en esta encrucijada de tierras áridas y frías, forjando en sus habitantes un espíritu duro pero sensible, conscientes de su propia identidad, de su patrimonio artístico que han conservado contra la aniquilación y el olvido. La aspiración de la corona de Aragón de abrirse paso hacia Levante y abrir una ruta para navegar hasta Jerusalén determina la historia de Teruel. Desde el año 1118, fecha en la que Alfonso I de Aragón captura Zaragoza en pleno corazón de la zona central del Valle del Ebro, los avances hacia el Levante son incesantes. Durante el reinado de Alfonso II, rey en el que se unen la corona de Aragón y los condados catalanes, el camino hacia Valencia cobra nuevo impulso y así, en 1166, ya se tienen noticias de huestes cristianas en tierras turolenses y en 1170 llegan a Alturia tras conquistar la llave estratégica de Alfambra. Las sierras a las que llegaban conservaban el nombre de los antiguos turboletos o turos, pueblos de marcado cariz ganadero que con seguridad, según Buesa Conde, habían dado topónimo a estas tierras. Se sabe que la familia berberisca, los Aben-Gazlum, señoreaban esta tierra rural desde Villel y Teruel, y que un pequeño poblamiento árabe llamado Tirbal existiría en el lugar hoy conocido como Villavieja, distante 1 kilómetro del Teruel actual. La anexión a la corona de Aragón se efectúa en octubre de 1171 sin que nos haya llegado noticia cierta de hechos bélicos relevantes en su conquista. Por esto se ha conocido por todos, los presentes y venideros, que nos, Alfonso por la gracia de Dios, rey de Aragón, conde de Barcelona, marqués de Provenza, franca y voluntariamente, hago y pueblo una villa en el lugar que se llama Teruel para ensalzamiento de la santa cristiandad y para la destrucción de los enemigos de la cruz de Cristo. Con estas palabras se inicia el fuero concedido a la villa de Teruel por Alfonso II en octubre de 1177. Para reforzar el poblamiento y la consolidación del territorio ocupado, Alfonso II recurrió a la creación de un fuerte concejo autónomo, concediendo fuero propio a la aldea de Teruel y un amplio alfoz, con lo que desgajaba a esta zona de la del territorio de Daroca al que pertenecía.
La creación de la villa de Teruel y sus enormes privilegios forales fueron reflejo de la voluntad soberana de fundar una villa de realengo en un lugar de extraordinario valor geoestratégico que por su condición de tierra de frontera con los dominios musulmanes se transformaría en paradigma de una ciudad fortaleza medieval, acorde ya desde su fundación con la mentalidad de guerra santa que imperaba en los reinos cristianos. Para consolidar la conquista y prepararse contra el peligro de la invasión almohade, la ciudad es pronto amurallada. Las murallas se construyen por todo el contorno de la meseta en donde se sitúa Teruel y llega a alcanzar un perímetro de 300 metros. De sus 7 puertas, la de Zaragoza, el portal de San Miguel, la de Daroca, la puerta de Guadalaviar, la de Valencia, el portal Nuevo y el portal Alto, dan testimonio en la actualidad la de San Miguel, también conocida como Puerta de la Traición, pues dicen que por ella entraron las fuerzas castellanas que sometieron Teruel en la guerra que mantuvieron Pedro IV de Aragón y Pedro el Cruel de Castilla. Y el portal de Andaquilla, por la que cuentan, entró el infortunado amante Juan de Marcilla, que impaciente por ver a su amada, Isabel, apremió a su montura diciendo «Anda, Jaquilla», historias que nos revelan el indudable celo con que los turolenses guardan sus tradiciones. El torreón de Ambeles, la torre lombardera y el torreón de San Esteban son los únicos vestigios de las casi 40 torres que adornaban y defendían la ciudad a lo largo de la muralla. En pocos años, aquel Teruel incipiente va viendo crecer dentro de sus murallas las iglesias que representan la fe cristiana vencedora. Y así, en 1196, ya se tienen noticias de iglesias como la de Santa María de Mediavilla, San Martín, San Pedro, San Miguel, cuyas trazas primitivas responderían al estilo románico propio de los finales del siglo XII. La población va creciendo alrededor de estas parroquias, atraída por los privilegios del fuero de Teruel, por los que todo hombre que tenga una casa poblada y allí habite, queda exento del pago de tributos. Como también queda exento del pago de tributos durante un año aquel que se case con mujer soltera. Son privilegios orientados al asentamiento de población estable y así resolver el enorme vacío poblacional provocado por la sangría que había supuesto la colonización de las tierras del Ebro. Fueron años en los que la frontera se mantuvo basculante, acrecentando la poca seguridad que ofrecía a los establecimientos humanos.
Las leyes del Reino de Aragón distinguían a los moros de paz, que habían firmado capitulaciones, de los moros cautivos, prisioneros de guerra por no haberse sometido a los ejércitos cristianos o haber sido capturados por estos en las frecuentes cabalgadas por tierras de frontera. A los moros de paz, a los que se supone se sumarían con el tiempo los que habían alcanzado la libertad por manumisión, los fueros los equiparan jurídicamente al resto de los pobladores cuando se dice cristiano, moro y judío, un fuero y una costumbre tengan. Pero ese plano de igualdad era más bien teórico. La realidad fue mucho más compleja y dura. Esta población es denominada en la actualidad con el nombre de mudéjar, aunque en la época era comúnmente conocido como moros. El término mudéjar deriva del árabe mudayyan, que quiere decir aquel a quien ha sido permitido quedarse. Respecto a los judíos, los fueros les permitían comprar y vender e incluso se les otorgaba no dar portazgo en nuevas villas, lo que es exponente de su tradicional prestigio mercantil que interesaba a unas poblaciones en desarrollo. Se convierte pronto Teruel en una ciudad arquetípica de la Edad Media. El fuero organiza hasta los menores detalles de la vida de la ciudad. En ella se entrecruzan en sus quehaceres diarios las comunidades cristiana, árabe y judía, que van dando las señas de identidad y los rasgos distintivos de Teruel que han llegado hasta nuestros días. La decoración de la techumbre de la catedral es fiel reflejo de aquella encrucijada de costumbres, religiones, culturas e ideales. Las manos anónimas que la hicieron posible habitaban en aquel Teruel medieval y en la techumbre dejaron representada a la sociedad de la época con sus rasgos físicos, vestiduras y ocupaciones. La actual catedral de Teruel era la primitiva iglesia de Santa María de Mediavilla, que en el año 1423 será elevada a la dignidad de colegiata y en el de 1587 a la de catedral, al crearse la diócesis turolense.
La estructura de la techumbre, consistente en una armadura de madera de par y nudillo, fue la solución elegida para la cobertura de la primitiva nave románica de Santa María de Mediavilla, en la reforma a la que fue sometida en el último tercio del siglo XIII. Esta solución representa una novedad estructural importada de la Sevilla almohade recién conquistada en 1248. Todos los elementos del sistema de ornamentación mural de tradición islámica se encuentran presentes en la techumbre de la catedral. La decoración vegetal estilizada, la geométrica y, en menor medida, la decoración epigráfica. La pintura cubre todos los elementos y superficies de la estructura, creando campos ornamentales que albergan la decoración figurativa de incipiente estilo gótico lineal, con aspectos arcaizantes aún vinculados al románico. La ornamentación figurativa posiblemente responde a una explicación iconográfica global, cuya clave estaría aún por desvelar. A lo largo de la techumbre se suceden temas profanos junto con otros de indudable contenido religioso. Son importantes las tablas dedicadas al ciclo caballeresco, como la caza, la guerra y la lucha contra los monstruos, así como las dedicadas a los trabajos y oficios, singularmente las que reflejan la construcción y decoración de la propia techumbre. La techumbre que hoy podemos admirar representa un conjunto ornamental e iconográfico de gran belleza, considerada como la Capilla Sixtina del arte mudéjar. Un arte mudéjar que representa la pervivencia y desarrollo de la tradición artística del Islam en la España cristiana, que fue posible gracias al espíritu de tolerancia religiosa existente en la España medieval, que permitió a la población vencida permanecer bajo el dominio político cristiano en condiciones razonables. Por otra parte, es conocida la profunda atracción que la población cristiana, encabezada por la monarquía y por la Iglesia, sintieron por el arte islámico. Como ha sucedido tantas veces en el devenir histórico, los vencedores fueron captados por el arte de los vencidos. El primer testimonio de arquitectura mudéjar de Teruel es la Torre de Santa María. Fue erigida en 1257 a los pies del templo, y junto con las torres de San Pedro, San Martín y El Salvador, de construcción posterior, dan el perfil característico de la ciudad. La fuerte personalidad del conjunto nos advierte sobre la naturaleza de aquel Teruel medieval, convertido en una plataforma de creación y renovación artística excepcional, que a lo largo de los siglos XIII y XIV asombra por sus logros e influencia estética. Las cuatro torres representan una excepcional muestra de economía funcional. Son torre campanario, símbolo visual y elevado de la ciudad, elemento defensivo integrado con naturalidad a la vida urbana a través del paso de calle que todas ellas permiten a sus pies mediante la bóveda de arco apuntado sobre la que se erigen. Las cuatro son de planta cuadrada y en su cuerpo central incorporan ventanas abocinadas de arco de medio punto,
y sobre todos los elementos que hacen de ellas un conjunto irrepetible, resalta la utilización del ladrillo y la cerámica vidriada. Pero el ladrillo y la cerámica vidriada no se incorporan como un aditamento ornamental más. Con la cerámica se incorpora el color y el brillo luminoso a la arquitectura en la mejor tradición islámica de Oriente. La combinación de ambos materiales da lugar a superficies desmaterializadas a modo de tapices colgantes, donde la luz y el color se descomponen, confiriendo al conjunto un aspecto móvil y cambiante. La iglesia de San Pedro constituye el conjunto monumental con carácter más completo de Teruel. En primer lugar, por contar este con iglesia, torre a los pies y claustro, todo ello en estilo mudéjar. En segundo lugar, porque las propias reformas modernistas del claustro y del interior de la iglesia acrecientan la importancia artística del monumento. Exteriormente, el ábside acumula toda la riqueza ornamental de la iglesia. Sorprende el carácter arcaizante de su torre mudéjar, posterior a la de Santa María, pero de estructura similar. En opinión de Gonzalo Borrás, la elección de este modelo de torre para la iglesia de San Pedro ha de responder necesariamente a una intencionalidad buscada de mimetismo jerárquico que suele darse en muchas localidades entre las parroquiales de Santa María y de San Pedro. La torre de San Martín, así como su gemela de El Salvador, presentan diferente sistema decorativo y estructura interna que las torres campanario de la Catedral y San Pedro. Construida entre 1315 y 1316, la de San Martín y pocos años después la de El Salvador reproducen en su estructura interna la de las alminares almohades, en las que el cuerpo central está formado por dos torres, una envolviendo a la otra, con las escaleras de subida entre ambas. También la tradición almohade sevillana se hace notar en la ornamentación exterior de las torres. El último eslabón de esta rica cadena de torres mudéjares turolenses lo constituiría la desaparecida Torre de San Juan, construida entre 1343 y 1344 y destruida 20 años después durante la ocupación castellana de Teruel en la Guerra de los Dos Pedros. Era conocida como La Fermosa, por lo que cabe imaginar el perfil de Teruel, enriquecido su horizonte con esta torre que representaría un avance estético más en el mudéjarismo de la ciudad. Cuando la villa de Teruel, en 1347, es declarada ciudad por concesión de Pedro IV el Ceremonioso, el casco histórico de la población ya ha adquirido la morfología urbana que aún hoy es reconocible al pasear sus calles. La población de origen islámico habitaba la morería en el barrio de San Martín. En esta morería y en el arrabal, junto a la Villa Vieja, vivieron los alfareros mudéjares sacando de sus manos la característica cerámica turolense que sin transición y desde el siglo XIII ha llegado hasta nuestros días. La población alfarera de Teruel se centró en la obra cerámica de las torres mudéjares, en la azulejería y en la loza. Del nordeste de la ciudad sacaron las arcillas y el barro que decoraron manos femeninas con variada temática en los colores verde y morado que distinguen a la cerámica turolense. El verde disolviendo en vinagre las batiduras del cobre y el morado moliendo la manganesa llamada manecia.
En el siglo XV se introduce además el color azul, obtenido por calcinación del cobalto por influencia de otros alfares. En el siglo XVIII, según Buesa Conde, se debió de consolidar el desplazamiento de los alfares desde los arcos hacia la Rambla de San Julián o de las Ollerías, lugar en el que aún se ven los hornos abandonados y donde perduran las pocas ollerías que quedan en Teruel. Punto articular de la ciudad es la que fue Plaza del Mercado, hoy Plaza de Carlos Castell, popularmente conocida como Plaza del Torico. La presencia del toro, representado en escuetas dimensiones sobre un pedestal, simboliza paradójicamente a ese gran toro que preside todo lo relacionado con el origen de la ciudad. En ella no solo confluye toda la vida urbana, sino también todas las interpretaciones que se han querido dar a la fundación de la ciudad. En la primera quincena del mes de julio, el domingo y el lunes más próximos a San Cristóbal, la ciudad celebra todos los años sus fiestas de la vaquilla. Dedicadas al Santo Ángel, patrono de la ciudad, son fiestas populares y populosas en las que se dan cita junto a los turolenses gran número de visitantes foráneos que compartirán durante esos días, sin concesiones al descanso, la amistad, el vino, la broma y algún que otro susto de sus vaquillas. Dice el Libro Verde de Teruel que estando decidida la fundación de la ciudad y no sabiendo dónde hacerlo, los adalides y los más sabidores encontraron un toro en el lugar donde ahora está la Plaza del Torico y que sobre él andaba una estrella y que al verlos se puso a bramar. Ante tan buenas señales, decidieron hacer la ciudad en aquel lugar. El nombre de la ciudad, el del río que la circunda, que se rebautiza en sus aledaños como Turia, la tradición de su fundación, la indudable presencia ganadera en sus orígenes, el símbolo de su escudo, representado ya en la techumbre de la catedral, la actual fiesta de la vaquilla, son todos caminos que nos llevan al complejo símbolo totémico del toro,
símbolo de fertilidad y que aporta un elemento más al carácter oriental que parece rodear a esta ciudad. En la Plaza Mayor estuvieron las casas del concejo, fue plaza del mercado, y en ellas se erigieron las horcas de ajusticiamiento. Fue testigo esta plaza de auténticas batallas campales entre las familias o bandos rivales de la ciudad. Rivalidades entre los Marcillas y los Muñoces, que de forma intermitente se repiten a lo largo de los siglos XIV y XV. Se tiene noticia del último grave enfrentamiento que se produjo con ocasión de la corrida de toros organizada en la plaza en honor del infante don Enrique, llegado a la ciudad para entrevistarse con Juan de Navarra. Era pues la plaza, como punto neurálgico de la ciudad, el lugar en donde se celebraban los juegos, como el de los 30 taulas, o las fiestas de toros. En la actualidad, aquí se corren los toros ensogados en sus fiestas de la Vaquilla del Ángel. El actual monumento al Torico preside la Plaza Mayor desde 1858. Antes existió otra fuente diseñada en el siglo XVI por el escultor y arquitecto Pierre Vedel, en la que, según un anónimo cronista, ya existía un pequeño y hermoso toro de bronce dorado con una estrella entre las astas. El arquitecto Pierre Vedel se constituye como figura señera de la ciudad, no por ser el autor de la primitiva fuente del Torico, sino por ser el artífice de su acueducto-viaducto, conocido popularmente por Los Arcos. Las singulares características orográficas de la ciudad, rodeada por el norte, oeste y sur por fuertes barrancadas y por el nordeste por una amplia hondonada, dificultaron desde sus orígenes el abastecimiento de agua a la población. El acarreo de agua hasta la ciudad para el uso doméstico era penoso y costoso. Los pozos, cisternas y aljibes abastecieron con dificultades el agua necesaria, pero ha de llegar 1537 para que se acometa la gran obra de la traída de aguas a Teruel mediante la construcción del acueducto, consiguiendo que en 1558 entre por primera vez el agua a la ciudad. El previsor fuero de Teruel, casi 400 años antes, legislaba que cualquiera que construya un caz o un acueducto, él mismo debe construir un puente en este, si así fuera preciso, al concejo turolense. Siguiendo pues las prescripciones del fuero, se construyen los arcos, combinando la doble función de acueducto y viaducto, permitiendo la comunicación de la ciudad con las tierras colindantes cerca de la Puerta de San Miguel. Los Arcos es obra renacentista de gran belleza, en la que, al decir del geógrafo Madoz, se descubren los elegantes, airosos y esbeltos arcos en que robó a los romanos toda la ligereza y solidez de su arquitectura, su autor, el inmortal Pierre Vedel. En esta época, la arquitectura mudéjar entra en un paulatino proceso de recesión, en el que a la coexistencia con la cantería gótica se unen las nuevas fórmulas llegadas desde el Renacimiento italiano. Ya a finales del siglo XIV se había comenzado a construir la iglesia de San Francisco, obra de piedra y cantería, en contraste con la proliferación de las obras de ladrillo del mudéjar. El arte mudéjar sigue encontrando terreno propicio en los interiores de la arquitectura civil y en los cimborrios de la arquitectura religiosa. Ejemplo de ello es el cimborrio de la Catedral de Santa María. Diseñado por el maestro Juan Botero, conjuga admirablemente los motivos ornamentales mudéjares con las nuevas fórmulas renacentistas. Fue construido para sustituir al anterior, seguramente en peligro de ruina, pero sobre todo para dar mayor iluminación al recientemente asentado retablo mayor realizado por el escultor Gabriel Joly. El retablo, obra magnífica renacentista, nos ha llegado sin dorar, lo que permite admirar el magistral toque directo de la gubia del artista francés que murió a su término y que reposa enterrado en medio de la nave mayor. De esta época es la Torre Mudéjar de la Merced,
oscurecida por la brillantez de las torres medievales que la precedieron, pero reflejo de las corrientes mudéjares modernas. Uno de los más bellos y nobles ejemplos del estilo renacentista aragonés, y sin duda el mejor de la ciudad, es el edificio conocido como Casa de la Comunidad, en el que en la actualidad se encuentra instalado el Museo Provincial. Fue inaugurado en marzo de 1987 tras una restauración que ha respetado escrupulosamente su primitiva factura, devolviéndole su antigua prestancia. La historia de la ciudad de Teruel, iniciada en plena Reconquista, adquiere su máximo esplendor en el siglo XIV, siglo en el que se le reconoce su calidad de ciudad y en el que, conquistado ya el reino de Valencia, su valor estratégico pierde vigencia, así como su carácter de tierra de frontera, lo que permitirá a Teruel, en lo sucesivo, desarrollarse como población estable. A finales de este siglo cuenta con numerosa población, más de 5.000 almas, según Ayanegui, perteneciente a las tres comunidades, cristiana, islámica y judía. Los orígenes bélicos de la ciudad y los azarosos años medievales no impiden que Teruel cuente entre sus tradiciones con una historia de amor que ha llegado hasta nuestros días y que representa uno de los elementos caracterizadores de la ciudad. Una tradición que una vez más procede de aquellos años medievales. Cuenta la tradición que allá por el año 1217, el joven Juan Martínez de Marcilla volvió a Teruel, de donde había salido años antes en busca de la fortuna que el padre de su enamorada, Isabel de Segura, le exigía para permitirle contraer matrimonio con su hija. A su vuelta, la enamorada, que creyó que Juan ya no retornaría, había cedido a la presión paterna y aceptado casar con otro hombre. Juan la encuentra y le pide con insistencia un beso, pues, desesperado, se va a morir. Isabel se niega por no ser conforme con su condición de casada. Ante la negativa, cae Juan muerto a sus pies. Al siguiente día, y durante las honras fúnebres, Isabel se acercó al cadáver para dar a Juan el beso que no quiso darle en vida, y dándoselo, quedó muerta ante la vista de toda la ciudad. Conocidos los hechos, fueron enterrados juntos. Esta pequeña pero significativa y triste historia de muerte por amor ha tenido un reflejo literario incesante en multitud de obras, desde el Decamerón de Boccaccio hasta la romántica versión teatral de Los amantes de Teruel de Juan Eugenio Arzenbuch, estrenada en Madrid en 1837. El descubrimiento en 1619 de dos cadáveres en la iglesia de San Pedro, tradicionalmente identificados como pertenecientes a don Juan Martínez de Marcilla e Isabel de Segura, ha dado verismo a la leyenda, y actualmente ambos restos se conservan en sendos sepulcros, obra de Juan de Ávalos, en una estancia contigua a la iglesia de San Pedro. Verdad o leyenda, su realidad no ofrece duda como tradición símbolo de la ciudad, como recreación literaria o como orgullo popular de los turolenses que durante siglos la han transmitido de padres a hijos. Con las persecuciones de la población judía y su posterior expulsión, sobreviene una época de decadencia poblacional en la ciudad. Y en los finales del siglo XV, por los datos del Censo Universal de Aragón, la ciudad de Teruel no debía de alcanzar los 2.500 habitantes.
El siglo XVI, por las obras civiles y públicas realizadas en Teruel, es sin duda época de revitalización de la ciudad que culmina con el reconocimiento de Teruel como sede episcopal en 1575, por lo que la ciudad pasa, a partir de esta fecha, a poseer una importante función religiosa y administrativa que se refleja en su estructura urbana. Se produce un aumento de población y al mismo tiempo se inicia un fenómeno que ejerce una gran influencia sobre el trazado urbano. Los conventos, que en todos los fueros tenían prohibida su ubicación intramuros, comienzan a partir de esta fecha a construirse en el interior de las murallas. El siglo XVII, con la expulsión definitiva de los moriscos en 1609, marca el final de la convivencia entre los pueblos cristiano, judío e islámico. Es siglo de exaltación cristiana. Termina este conventual siglo con una ciudad que aún se mantiene estrechamente constreñida dentro de sus murallas. Será a mediados del siglo XVIII, con el fin de lograr el ensanche del Camino Real, cuando se derribe parte de la muralla, la puerta y el postigo de Guadalaviar y la puerta de Valencia, con cuyas piedras, junto con las de las torres del fuerte, se construye el Colegio de los Jesuitas. Este, a su vez, con los años, acabaría siendo el seminario de la ciudad. La obra de este colosal edificio la realizó el notable arquitecto turolense Martín de Aldehuela, sobre los terrenos ocupados por el conocido Estudio de Artes o Estudio General, que desde su fundación, en 1396, había venido siendo el centro del afán intelectual de la ciudad. Los fueros de Teruel, amenazados desde el comienzo de la Edad Moderna, son definitivamente suprimidos por Felipe V a comienzos del siglo XVIII. Con la dinastía Borbón, Aragón pierde sus instituciones de gobierno y sus cortes y se cierra un ciclo histórico caracterizado por una organización político-administrativa que, a pesar de sus transformaciones, hundía sus raíces en el medioevo reconquistador. La desamortización de los bienes eclesiásticos y civiles, la abolición del diezmo, la disolución de los señoríos y la desvinculación de los mayorazgos son medidas que van a transformar la sociedad para prepararla a los cambios de toda índole que en el siglo XIX se van a producir. Las guerras napoleónicas vienen a agravar la crisis que en el caso de Teruel se ve únicamente paliada por la creación, en 1833, de la capitalidad provincial. En este siglo se construye el puente de Isabel II para unir la ciudad con el llano de San Cristóbal, cruzando el barranco de los Arcos. El traslado en 1873 del concejo a su definitiva ubicación significa una profunda alteración del centro de la ciudad. La industrialización, junto con el desarrollo del transporte marítimo y ferroviario que caracteriza el siglo XIX, no parecen tener incidencia alguna en Teruel y su comarca, provocando su ausencia, la profundización de su aislamiento y retraso y la pérdida de los mercados naturales del levante español. El ferrocarril, que desde 1850 comienza a extenderse por todo el país, no llega a Teruel y su provincia hasta que en 1901 se termina el Central de Aragón, que une Teruel con Sagunto y Calatayud en la línea Madrid-Zaragoza. Se inicia pues el siglo XX con la llegada del ferrocarril a Teruel, última capital provincial en conseguirlo. En 1921 se inaugura la escalinata, que permite el acceso desde el Paseo del Óvalo, al fondo del valle, donde se sitúa la estación del ferrocarril. En su construcción se utilizan como elementos decorativos la azulejería mudéjar y el relieve de los amantes, obra del escultor Aniceto Marinas. Proyectada por Carlos Castel y realizada por el ingeniero José Torán, es un exponente del fenómeno neomudéjar que introduce en Teruel el arquitecto tarraconense Pablo Monguió, quien en 1909 realiza la portada meridional de la catedral, siguiendo para ello su interpretación personal de los elementos artísticos de la Torre de Santa María. La forja de Matías Abad supondrá la aportación más afortunada. Pero Pablo Monguió, además de la reforma de la catedral,
ha dejado en Teruel obras de arquitectura civil propiciadas, a principios de este siglo, por el afán de renovación de las grandes economías de la ciudad. Son edificios impregnados del modernismo catalán e introducen en Teruel la vanguardia arquitectónica de la época. Las escuelas graduadas del Arrabal, actualmente Archivo Histórico Provincial, constituye una de las más bellas obras de Monguió en la que se armonizan extraordinariamente la piedra y el ladrillo. De este primer tercio del siglo data la construcción del nuevo viaducto que salva una extensa barrancada, permitiendo el ensanche de la ciudad al unir el casco antiguo con los llanos de Pinilla. La Guerra Civil de 1936 dejó reducido a escombros la tercera parte de los edificios de Teruel. Otro tercio sufrió graves daños y puede decirse que no hubo casa que se salvara sin un rasguño, sin contar la desaparición por incendio, expolio, traslado o extravío de numerosos retablos, piezas de orfebrería y documentos. La reconstrucción y las reformas efectuadas al término de la guerra han transformado la ciudad, que ha perdido gran parte de su carácter original. De todas las reformas, la realizada en torno a la Plaza de San Juan es quizá la que ha mantenido un mayor respeto a la estructura heredada. En la actualidad, la ciudad de Teruel emerge de un pasado que no siempre le ha sido favorable. A pesar de que los acontecimientos bélicos han marcado su historia, Teruel sigue hoy, y parece milagroso, erguida sobre su meseta, mostrando la elegancia de sus torres, con la altivez de un pueblo que sabe más de destinos que de circunstancias coyunturales. Basada su economía en la agricultura y la ganadería, Teruel cuenta hoy con una población cercana a los 30.000 habitantes, y en ella conviven en armonía desde la tradición de sus amantes a realidades que tienen denominación de origen. Comparten tiempo y espacio su rico folclore, con manifestaciones deportivas de vanguardia más o menos ruidosas, que no contradicen el mantenimiento de su cerámica tradicional. Para el espectador occidental, es fácil detectar el carácter ornamental del arte islámico, que recubre y reviste las superficies con una profusa decoración en la que los motivos formales y los ritmos compositivos pueden repetirse hasta el infinito, llenando superficies enteras sin dejar espacios vacíos y recubriendo totalmente la estructura arquitectónica, de manera que las paredes semejan tapices suspendidos. Pero este fenómeno estético no ha de ser valorado como algo añadido o accesorio. Es menester cambiar de punto de vista para valorar la ornamentación como un elemento absolutamente esencial y nunca secundario. Así nos encontramos con una arquitectura en la que los materiales y las técnicas se ponen a disposición de complejos sistemas de revestimiento mural con los que se logra la impresión estética de una arquitectura sin peso, donde los elementos tectónicos están negados y en la que la ornamentación de las superficies se erige en valor fundamental. Esta profusión ornamental ha provocado que algunos estudiosos reduzcan el arte mudéjar a una simple decoración aplicada a los monumentos, ciertamente muy rica y variada, pero solamente superficial, negándole carácter estructural a la arquitectura mudéjar. Baste mencionar, para deshacer este error de apreciación,
las ricas y variadas armaduras de madera de las techumbres, una de las soluciones estructurales más logradas del arte mudéjar. Las novedades artísticas aportadas desde Teruel al arte mudéjar aragonés justifican y avalan la decisión de la UNESCO de haber declarado el 25 de noviembre de 1986 el mudéjar turolense como Patrimonio de la Humanidad, pasando a formar parte de él las 4 torres, la techumbre de la catedral y toda la iglesia de San Pedro. El estilo mudéjar, que hoy nos admira, es el fruto de la síntesis artística forjada por la convivencia de musulmanes y cristianos en aquellas comunidades medievales de las que Teruel es un maravilloso ejemplo. Se trata de un fenómeno artístico singular y único, un fenómeno artístico que no tiene parangón posible, privativo del arte español. El mudéjar es una realidad artística nueva y, en opinión de Menéndez Pelayo, es el único tipo de construcción peculiarmente español de que podemos envanecernos.